La Biblia nos brinda diversas herramientas para crecer espiritualmente. Una de ellas es la comunicación con Dios, a la cual conocemos como la oración. En esta serie, la oración modelo, recordaremos o aprenderemos algunos consejos para desarrollar la disciplina de la oración. Vayamos a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el reino de Dios. En el año 2013 se estrenó una película animada cuyo título es El Reino Secreto. La trama se desarrolla cuando una adolescente es transportada mágicamente a un universo secreto y se une a una batalla en la cual se libra entre las fuerzas del bien, quienes mantienen vivo al mundo natural, y las fuerzas del mal, quienes se ostentan como los dueños del reino y desean destruirlo. Cuando Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, declaró: venga tu reino. El reino de Dios es un tema o hilo conductor a través de toda la narración bíblica. La idea fundamental consiste en relacionar tres elementos: un rey, un pueblo, un lugar para el reino. Elementos que eventualmente son descritos y o revelados en varias épocas históricas del pueblo de Dios. Sin embargo, es hasta el Nuevo Testamento en el que el concepto de reino se agudiza, comenzando la narración del comienzo del ministerio de Jesús de la siguiente manera en el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. En la versión Reina Valera 1960 se lee: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta enseñanza de Jesús fue sumamente relevante para su tiempo, pues los judíos esperaban el establecimiento del reino de Dios profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Jesús, con estas palabras, estaba diciendo que el reino ya estaba entre ellos, es decir, el rey estaba presencialmente entre ellos. La Escritura también afirma que el reino glorioso o la plenitud del reino de Dios está aún por consumarse, por lo cual los judíos en el tiempo de Jesús oraban que el reino viniera rápidamente y pronto, como Jesús también lo enseñó a sus discípulos. Necesario es notar que esta petición en oración destaca dos aspectos que se unen entre sí. El primero de ellos es que el reino invisible de Dios, en el cual Jesús gobierna como rey, es necesario que avance en este tiempo entre los llamados a ser parte de su pueblo. Además, confirma el deseo que el reino glorioso y eterno de Dios se establezca en el mundo entero. ¿Qué aprendemos tú y yo con esta petición? Pues como nos enseña la respuesta a la pregunta 102 del Catecismo Menor de Westminster, con esta declaración pedimos que el reino de Satanás sea destruido, que el reino de gracia crezca, que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en este, y que venga pronto el reino de gloria. Para que el reino de Dios fuese establecido, era necesario que el rey muriera. Esto lo leemos al final del Evangelio, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue coronado, pero de espinas, reverenciado burlonamente por los soldados que estaban cerca de él, aparentemente derrotado en la cruz. Sin embargo, esa fue la victoria sobre el poder del pecado,
la muerte y el infierno, pues con su sacrificio y posterior resurrección ganaría la batalla final contra el enemigo y su reino avanzaría con poder. ¿Y tú eres parte de su reino? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesús, el Rey eterno, pues con su sacrificio en la cruz nos has trasladado de las tinieblas a tu reino admirable. Ruego que todos los que escuchemos este audio seamos motivados por tu Santo Espíritu para creer en Jesús como Señor y Salvador. Padre, establece tu reino entre nosotros para que de manera gustosa y obediente podamos someternos a tu santa y perfecta voluntad. Ruego que muchos sean integrados a tu reino y que cada día conozcamos más de nuestro Cristo, Rey eterno. En su nombre lo pedimos. Amén. Te espero en la siguiente transmisión en la serie Oración Modelo. Hasta pronto. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey.